Continuamos en esta cápsula y seguimos con las directivas constitucionales y vamos a seguir hablando sobre las garantías de la exacta aplicación de la ley. Y vamos a empezar diciendo que lo que presumiblemente es una garantía para el hombre resulta una restricción para la actividad judicial de interpretación jurídica. El propio Poder Judicial Federal, única frente de la cual podemos desprender jurisprudencia y precedentes, se ha encargado de autolimitarse en su función creadora del derecho, cediendo facultades al Poder Ejecutivo. Como ejemplos podemos citar el siguiente catálogo de decisiones autorrestrictivas. Sobre proceso penal, nos dice: el concurso de delitos por doble homicidio resulta inaplicable por el juez cuando nos lo solicitó el agente del Ministerio Público, pues es evidente que conforme a una correcta técnica procesal, dicha actuación judicial debe sustentarse a los lineamientos del pliego de conclusiones del Ministerio Público, quien es el titular indiscutible de la acción penal. También el reconocimiento de la inocencia de un inculpado puede probarse por documentos públicos emitidos antes o después de la sentencia, pues la interpretación jurídica que corresponde a la hipótesis normativa que nos ocupa debe hacerse en el sentido que los multimensionados documentos públicos bien pueden ser de fecha anterior o posterior a la de la sentencia, que se pretende dejar sin efecto, pues ninguno de los dos supuestos está excluido por el texto legal de que se trata, y de que el único factor en el tiempo que realmente constituye uno de los elementos normativos en el precepto en mención lo es la exigencia de que los aludidos documentos públicos aparezcan, es decir, se conozcan después de la sentencia que se pretende dejar sin efecto. También, el apoderamiento de un bien perdido o abandonado no constituye el delito de robo, pues no hay quebrantamiento o perturbación de la posesión legítima del dueño, por lo que aplicar lo contrario es interpretar analógicamente la ley penal, que es de exacta aplicación. También, la función judicial está constreñida por la propia garantía de la exacta aplicación de la ley. Si el magistrado responsable, apartándose de las alegaciones formuladas por el representante social, oficiosamente agrava la situación del sentenciado, condenándolo al pago de la reparación del daño, entraña la infracción a la garantía de la exacta aplicación de la ley, al contravenir lo dispuesto por el Código Procesal Penal vigente en el estado de Michoacán, que impone al Tribunal de Apelación el deber de ceñirse a los agravios formulados por el agente del Ministerio Público. También podemos decir que el de la garantía de exacta aplicación de la ley penal o de tipicidad está consagrada en el artículo 14 constitucional, y no cabe duda alguna de que el concepto de ley exactamente aplicable a que se refiere el precepto constitucional citado no es otra cosa que el tipo, pero entendido no como algo puramente objetivo, sino como el conjunto de la descripción legal de la conducta. También tenemos la discrecionalidad del juez para individualizar la pena dentro de los mínimos y máximos establecidos en la ley, y debe, sin embargo, razonarse debidamente de acuerdo a las prevenciones generales que la misma ley prevé. También la falta de determinación de un hecho preciso que constituya delito por violación de garantías es atentario de la garantía de la exacta aplicación de la ley penal. Otra puede ser: el Ministerio Público es el guardián de la garantía de la exacta aplicación de la ley. Ahora, como orden público, podemos mencionar los intereses moratorios pactados en el pagaré, aunque presumiblemente usurarios, al existir disposiciones expresas en la ley mercantil que prevé que los intereses moratorios serán en el monto de lo pactado, por proceder la exacta aplicación de la ley mercantil, es evidente que no procede la aplicación supletoria de la ley civil común a la mercantil. También tenemos el interés fiscal de la Federación. No se afecta por la expedición de un decreto del Poder Ejecutivo Federal, que es un acto administrativo, por lo que no procede la interposición del recurso de revisión fiscal
que solo procede aceptarlo contra leyes o reglamentos. También tenemos la sustitución del día multa, que es la percepción neta diaria o el salario mínimo diario vigente en el momento y lugar de la comisión del ilícito por sanciones pecuniarias equivalentes a otro cómputo de jornadas de trabajo. Es una violación a la garantía de la exacta aplicación de la ley contenida en el artículo 14 constitucional. También tenemos otra que dice, el cálculo para fijar la reparación del daño en caso de la muerte de una víctima debe hacerse conforme al salario mínimo vigente en el lugar y fecha en que tuvo verificativo el evento luctuoso y no el que regía al momento de pronunciarse la sentencia, pues de lo contrario se violaría la garantía de la exacta aplicación de la ley. También tenemos otra que nos dice la revisión por parte de la autoridad laboral o toma de nota de un acuerdo de una sociedad cooperativa para expulsar a sus miembros debe ser informativa y si no media petición de parte, no puede dejar de sancionar dicho acuerdo, pues de lo contrario se violaría la garantía de la exacta aplicación de la ley. Otra puede ser la garantía de la exacta aplicación de la ley no cubre a las regulaciones internas que un organismo público dicte para normar sus políticas de cancelación de créditos hipotecarios, a menos que la ley posterior prive al organismo de dicha facultad o precisara las políticas de manera contraria. También tenemos la interpretación de las leyes por los tribunales no es obra de legislación y que dicha interpretación debe limitarse a procurar la más exacta aplicación de la ley, cualesquiera que sean los efectos que pueda. También tenemos otra que nos dice las molestias a particulares cuando son resultado de la exacta aplicación de la ley no dan lugar a la procedencia del juicio de amparo. También tenemos otra que nos dice los jueces federales no pueden suplir la deficiencia de los quejosos al no objetar la constitucionalidad de la ley que se aplica de manera exacta. Otra es que la garantía de la exacta aplicación de la ley no cubre los posibles errores que en la apreciación de los hechos incurrieron las autoridades, pues las autoridades judiciales no están en la aptitud de resolver acerca de los criterios objetivos sustentados por las autoridades responsables. Ahora, también tenemos sobre las excepciones que nos dicen la prisión preventiva de un trabajador no genera necesariamente la suspensión temporal de su contrato de trabajo, pues gozando de la libertad bajo fianza, puede un trabajador seguir desempeñando su trabajo ya que por el carácter tutelar de la ley laboral, debe aplicarse analógicamente la ley, siguiendo para la suspensión del contrato las reglas de la rescisión que se aplica solo cuando las faltas cometidas por el trabajador han sido en directo y perjuicio del patrón o del centro de trabajo. También tenemos otra que nos dice la violación directa a un precepto constitucional cuyo contenido se refiere a las garantías individuales no está restringido al agotamiento de recursos administrativos establecidos en leyes secundarias, por lo que no opera la garantía de la exacta aplicación de la ley sobre la violación constitucional. También tenemos otra que nos dice la facultad judicial de imposición de penas no puede estar restringida por las conclusiones acusatorias del Ministerio Público, por lo que el juez define la conducta antijurídica de un inculpado y la sitúa dentro de las normas legales represivas sin infringir la exacta aplicación de la ley. También tenemos otra que nos dice las cuestiones referentes a la proporcionalidad y equidad de los impuestos pueden ser remediados por el Poder Judicial, pues aceptar su solución exclusivamente a través del sufragio popular o mediante acciones del Poder Legislativo es abandonar la exacta aplicación del precepto constitucional que establece dicha proporcionalidad y equidad en los impuestos. También tenemos la apreciación de las pruebas testimoniales corresponde al juez y no es una cuestión de aplicación exacta de la ley. Ahora, los rigores, o podemos decir ahora que los rigores de la aplicación exacta de la ley han limitado también seriamente la capacidad de interpretación jurídica. Incluso aún tratándose de los textos legales, los laberintos de la aplicación mecánica de la ley están excluyendo en nuestro país
a la interpretación y aplicación de la exposición de motivos de las propias leyes. En un reciente amparo relativo al impuesto al activo de las empresas, decidido por el Pleno de la Suprema Corte, se ha manifestado en los siguientes términos. El concepto de violación 2.3 no conduce a demostrar que la ley reclamada es contraria a la Constitución, pues en esta no se contiene algún precepto que instituya como derecho o garantía de los gobernados la necesaria correspondencia entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión y las exposiciones de motivos que acompañan a las iniciativas que les preceden. Ahora, dicha tesis conlleva un efecto perverso de la tesis mecanicista, pues la exposición de motivos, desde la formulación temprana del movimiento codificador, había sido reconocido como una fuente de interpretación de la voluntad del legislador. En otra ejecutoria decidida sobre la misma materia, se repite la argumentación de que el examen del capítulo de la Constitución relativo al procedimiento legislativo muestra que el constituyente no consideró a las exposiciones de motivos como elementos determinantes de la validez de las leyes, ni tampoco calificó la función que habrían de desempeñar en alguna de las fases de producción de derecho. Únicamente se refirió a las iniciativas de ley, de las cuales usualmente aquellas acompañan para determinar los órganos de quienes podían provenir y las formalidades a observar para su discusión, aprobación, modificación o rechazo. Ahora, podemos decir rápidamente nada más sobre la jurisprudencia mexicana. Vamos a decir algo brevemente nada más para concluir esta cápsula y también ya en la materia, nada más vamos a señalar que el concepto de jurisprudencia parte de la ley relativa al juicio de amparo de 1882 por inspiración de Ignacio Vallarta, quien se enfrentó a las luchas de poder con el gabinete porfirista, del cual provenía. Particularmente fueron agrios los debates con la Secretaría de Guerra, que insistía en aplicar la pena de muerte, después de consejos de guerra donde se enjuiciaban a soldados o conscriptos que habían sido forzados a pertenecer al ejército a través del sistema de leva. Durante la presidencia de la Suprema Corte de Vallarta, todo asunto sobre esta materia recibía reiteradamente el amparo y protección de la justicia federal. Sin embargo, los intereses de la clase militar, auspiciados por el propio Díaz, prevalecían y no acataban con la debida diligencia las sentencias protectoras a los infelices ciudadanos que se veían forzados a desertar y huir de las filas del ejército. Esto demuestra que los precedentes de nuestro Poder Judicial no han tenido la fuerza y el peso político que tienen en los sistemas anglosajones. La solución que vislumbró Vallarta fue la jurisprudencia, o sea, la reiteración de 5 precedentes aprobados con determinadas características que obligarían a su acatamiento por las autoridades judiciales. Por esto es que la técnica de jurisprudencia ha operado como una codificación de los casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia y posteriormente los tribunales colegiados de circuito. Se descontextualiza a los casos de amparo resueltos por los jueces federales, despojándolos de los hechos y circunstancias que rodearon a cada caso. Y en una frase, párrafo o página, se determina con lenguaje prescriptivo el contenido de la decisión resuelta. Entre más abstracta se redacta la tesis de jurisprudencia, mejor se satisfará el objetivo de la jurisprudencia. Y por esto se trata de un esfuerzo codificador de las 5 o más precedentes. Ahora, la tendencia es tan fuerte que incluso se ha tenido que descartar la naturaleza retroactiva de la jurisprudencia, reflejando con ello que tiene un tratamiento similar al de la ley. Ahora, hasta aquí terminamos esta parte de las directivas constitucionales, también terminamos la cápsula y también ya concluye la materia con esta parte.